Muy buenas tardes, soy Gustavo Aguilar, estudiante de la maestría en Derecho. Voy a subir mi video sobre la materia de argumentación jurídica, hablando sobre las falacias. Mi número de estudiante es 1668-2260 y comenzamos. Tenemos una opción, la falacia ad hominem. ¿Qué característica tiene esta? Ataca a la persona que hace el argumento en lugar del argumento mismo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un ejemplo de no debes escuchar a Laura sobre nutrición, ni siquiera terminó la universidad. Esto va a que no está atacando al argumento como tal, sino a la persona. Esa es una falacia. La segunda, tenemos la falacia de autoridad, el ad verecundiam. La característica es que se usa la opinión de una figura de autoridad como prueba definitiva, aunque no sea experta en el tema. Como por ejemplo, tenemos esta frase de: este actor dice que este medicamento funciona, así que debe ser cierto. ¿A qué se refiere esto? A que no tomamos como tal fuentes o algún argumento que valide lo que estamos nosotros expresando, sino que nos guiamos por una autoridad, una persona que esté arriba, y que con ello nosotros tengamos la idea de que lo que él dice es cierto, sin necesidad de investigar, sin necesidad de tomar alguna fuente. Entonces a eso se refiere lo que sería la falacia de autoridad. Tenemos también lo que sería la falsa causa, el post hoc ergo propter hoc. La característica de esta falacia es que se asume que porque un evento ocurrió antes que otro, el primero lo causó, ¿no? Un ejemplo: me comí una manzana y luego me enfermé. Las manzanas me hacen daño, ¿no? Entonces, como ya nos ha sucedido esa parte, como hemos experimentado a base de esas situaciones, esos hechos, ya lo vamos a dar siempre por afirmativa esa situación, ¿no? A veces, como decimos el dicho, ¿no? De que por uno pagan todos, y es cierto, porque al final de cuentas las experiencias que vivimos nos dan esa facilidad de ya no experimentar, de ya no investigar, de ya no saber si es cierto, si no es cierto, sino como ya nos ha sucedido en algún momento, ya lo tomamos como verídico y de ahí sacamos ese argumento que es una falsa causa. No por un hecho vamos a asumir que todos van a ser así. Para eso tenemos que tener diferentes tipos de investigaciones, argumentos que puedan validar esa afirmación. Tenemos la falsa dicotomía. Esa es otra falacia, y su característica cuál es: que presenta solo dos opiniones cuando en realidad hay más posibilidades, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Solamente estamos dando dos opciones, dos aperturas únicamente. Eso es lo que llega a causar esa molestia. ¿Por qué? Porque solamente tenemos dos opciones cuando podemos tener más, ¿no? En este ejemplo que usamos de que o estás conmigo o estás contra mí, no solamente ponemos esa opción, ¿no? De que o estás conmigo o estás contra mí, o no estás de acuerdo conmigo o tienes alguna diferencia conmigo. Hay muchas otras opciones, y este tipo de falacia, este tipo de argumentos son negativos porque solamente nos cerramos a dos ideas. Tenemos la falacia dependiente resbaladiza, esa que sugiere que un pequeño paso llevará inevitablemente una cadena de eventos negativos extremos, ¿no? El ejemplo podríamos tener que si permitimos que los estudiantes usen calculadoras, pronto dejarán de aprender matemáticas básicas, ¿no? Lo que es el exagerar, el dramatizar un argumento para llevarlo a cabo y tener con ese histórico, exagerarlo. Tenemos también una falacia que es la generalización apresurada. ¿Cuál es su característica? Que se hace una conclusión general basada en una muestra pequeña o insuficiente. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, el argumento es: conocí a dos franceses groseros. Todos los franceses son groseros. Entonces, base a la experiencia que se tiene y únicamente limitarnos a ella sin ningún tipo de fuente o algún tipo de investigación, para no alimentar un poco más ese hecho, hace que todo lo generalice. Y esa es una de las falacias que estamos ahorita exponiendo.
No hemos visto tipos de falacias y una también de ellas es la petición de principio. Es un círculo vicioso. Este tipo de falacia, una de sus características es que la conclusión está implícita en las premisas. Se asume lo que se quiere probar. Un ejemplo de ello es un argumento muy utilizado que es el que Dios existe porque la Biblia lo dice y la Biblia es verdadera porque es la palabra de Dios. El mismo argumento que utilicemos para probarlo lo estamos utilizando nuevamente para probar el argumento. Es un círculo vicioso. No dejamos, no buscamos, no argumentamos, no investigamos, no fundamentamos en otros tipos de ideas, sino la misma nos va a dar un círculo vicioso. El hecho de que digamos, si existe la Biblia es porque lo escribió Dios, y porque Dios existe es porque lo dice la Biblia, vamos a dar un círculo vicioso como la idea que se tiene de que qué fue primero, si la gallina o el huevo, ¿no? Porque ¿de dónde vino la gallina? Del huevo, ¿no? ¿Y de dónde vino el huevo? De la gallina. Entonces esos son tipos de argumentos que utilizamos, que es una falacia de petición de principio. ¿Qué es lo que hace? Dar un círculo vicioso. No podemos continuar con la idea porque se va a repetir y a repetir. También tenemos otro tipo de falacia. Esta es la falacia de apelación a la ignorancia, la ad ignorantium. Este tipo de falacias, ¿cuáles son sus características principales? Bueno, que afirma que algo es verdadero porque no se ha probado que sea falso, o viceversa, que es falso porque no se ha probado que es verdadero. Un ejemplo de ello es que tenemos el argumento que dice: nadie ha demostrado que los extraterrestres no existen, por lo tanto existen. Entonces, esos tipos de argumentos, como no tenemos a alguien que nos refute la idea, como nos refute ese argumento con una negativa, lo vamos a afirmar y viceversa. Si pusiéramos el ejemplo al revés de que nadie ha demostrado que los extraterrestres existen, es porque existen, ¿no? Si tomamos esa idea de sin comprobar, porque no ha pasado, porque nadie lo ha hecho y con eso lo afirmamos, esa es una falacia en la cual estamos hoy platicando, la apelación a la ignorancia, sin necesidad de investigar, sin necesidad de un fundamento, sin un tipo de debate o pruebas que lo admitan. Este tipo de argumentos es a lo que vamos a caer con este tipo de falacias. Ahora bien, también tenemos una de las falacias muy importantes, también es la apelación a la mayoría, la ad populum. ¿Cuál es la característica de esta? Bueno, se argumenta que algo es verdadero o bueno solo porque muchas personas lo que no lo hacen, ¿no? Lo que vemos hoy en día, lo de la creencia popular, porque una persona lo hace, porque un grupo, un sector social lo llega a hacer, nosotros lo vamos a tomar ya como cierto, ¿no? Un ejemplo, todos compran ese teléfono, debe ser el mejor. Es cuando nosotros caemos en la presión social también, y eso es algo que llevamos no solamente en la materia jurídica, sino también en cualquier tipo de rama, es la presión social de que cuando una persona llega a hacer esto, lo empiezan a seguir, y cuando es un grupo social el que lo llega a hacer, tiene mayor presión por parte de la sociedad, ¿no? Otro ejemplo que podemos tener sobre la apelación a la mayoría es que todos dicen que este episodio o este programa es muy bueno y uno lo empieza a ver a lo mejor. ¿Por qué? Porque todos lo dicen. Eso es lo que se habla sobre esta falacia, la falacia de apelación a la mayoría, porque todos lo dicen es porque es bueno, entonces todos lo usan es porque es bueno, nadie lo usa es porque es malo. Ese es un tipo de falacia que tenemos nosotros que ser muy previstos, muy puntuales al momento de utilizarla. Y por último tenemos la apelación al miedo, el ad baculum. Una de las características de este tipo de falacia es que se intenta convencer a través de amenazas o miedo en lugar de razones válidas. Cuando uno ya no tiene razones, argumentos, llegan mucho a utilizar este tipo de falacias. Por ejemplo, si no apruebas esta ley, el país caerá en caos, ¿no? O sea, dando un argumento, imponiendo el miedo, el sentimiento de miedo para que puedan atraerse a la idea, al argumento que queremos exponer. Esa es una apelación al miedo. Jugar con los sentimientos, con el miedo de que si no haces esto va a suceder, condicionar las situaciones, condicionar.
es lo que nos va a llevar a ese tipo de falacia. Muy bien. Entonces, esas son las 10 falacias que estamos ahorita presentando. Va a poder ver va a poder ver mis referencias que pude indagar sobre ellas, sobre falacias lógicas de Allen. Tenemos las falacias lógicas de Locke, de García Adamborena, en el 2000 también. Ese es mi trabajo y le estaría entregando para ustedes.